Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a este live. Tuve unas complicaciones para iniciar el live, en donde tuve que reprender porque había mucha opresión. Y luego de reprender ya estamos bien para iniciar este live. Este live quería mostrar un poco la cara para que las restricciones de TikTok cesen. Y si Dios permite, sea nuestro Padre reprendiendo las plataformas de TikTok de Código Escondido 19 para que el algoritmo de TikTok empuje y pueda llegarle el mensaje a más hermanos. Bendiciones, hermanita Elvira. Bienvenido. Estuve cargando en el mapa del mundo. Del mundo no, el mapa del reino. Estuve cargando información de Apophis. Si Dios permite, en un momento les voy a estar mostrando. Cargué información importante. Que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y toda justicia. Le pido permiso a mi Padre para leer de sus sagradas escrituras. Y que sea el Espíritu Santo guiándonos y no mi carne. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Palabras encubiertas son canceladas y las preguntas que se hagan no son para hacer mercaderías, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Estaba leyendo, hermanitos, la Biblia NTV, el Éxodo 7, en donde habla de la vara de Aarón se convierte en serpiente. Si Dios permite, le voy a compartir. En Éxodo hay mucha información de lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Si bien pasó en el Antiguo Testamento, también nos muestra las cosas que van a suceder, porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están muy vinculados. Justamente Éxodo 7, que es en el comienzo en donde la vara de Aarón se convierte en serpiente. 7 son los años de tribulación y gran tribulación. 3,5 da un resultado de 7. Y justamente en Éxodo 7 nos habla de la vara de Aarón se convierte en serpiente. Y dice lo siguiente. Entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mandé, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco, para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón, tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83, cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Está en el 7:7. 80 años más 83 son 163. 8 y 8, 16 más 3, 19. Después, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, el faraón les dirá, muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, diles a Aarón, toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. La particularidad es que la vara se convierte en serpiente, dando inicio a las plagas, en donde al convertirse en serpiente viene un juicio nunca antes visto. Por eso la vara se convierte en una serpiente. Por eso la gente que no cree en la Biblia dice, Dios es un Dios de amor, no va a venir a hacerle eso a la humanidad. Se piensan que lo que está escrito no se va a cumplir, pero acá está diciendo que la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón.
e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Bendiciones, hermanita Zenaida, bienvenida. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo, y las varas también se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó la vara de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido, continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor había dicho. Y hermanos, acá cuando habla de los hechiceros, quisieron hacer lo mismo, en la actualidad puede representar las cosas que programa la élite, el orden mundial en este mundo, en donde por medio de la palabra también pueden ejercer. Pero acá menciona que la serpiente de Aarón se tragó la vara de ellos, destacándose sobre lo que pueda llegar a ser en este ecosistema la serpiente, y canceló palabras encubiertas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Plaga de sangre está en Éxodo 7:14. Luego el Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Así que irás a ver al faraón por la mañana, cuando descienda al río. Párate junto a la ribera del río Nilo, para encontrarte allí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor: te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano, golpearé el agua del Nilo, y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán, y el río apestará. Los egipcios no podrán beber agua del Nilo. El 18. En el 18 puede representar, hermanitos, que los egipcios no van a poder beber esa agua del Nilo, porque cuando impacte Apophis el agua se vuelve amarga. Acá hay un significado un entendimiento muy profundo que justamente está en el 18:7. 18 más 7, 25, que justamente es la gracia. Cuando Apophis impacte, los mercaderes no pueden hacer más mercaderías, por eso no tienen dónde vender y comprar sus mercaderías cuando impacte Apophis. En el 19, 7:19. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua, convierte todo el agua en sangre. En el 19. Ahí está hablando del derramamiento de sangre para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Hay un significado físico, pero también espiritual en estas escrituras. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó, a vista del faraón y de todos sus funcionarios. Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre, de modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca del agua potable, porque no podían beber del agua del Nilo. 7 días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo, en representación del comienzo de la tribulación. 25 más 7, 32. El juicio para el hombre en la carne. Plaga de ranas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: regresa a ver al faraón y anúnciale lo siguiente: esto dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas a dejarlo ir, enviaré una plaga de ranas por todo tu territorio. El río Nilo se colmará de ranas. Saldrán del río y se meterán en tu palacio, hasta en tu dormitorio y sobre tu cama. Entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu gente. Incluso saltarán en tus hornos y en los recipientes donde amasan tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu gente y sobre todos tus funcionarios. Está en el 3, 8:3.
el 8 representa juicio, y el 3, espíritu, en este caso, al saltar sobre los funcionarios egipcios, está hablando del espíritu del anticristo. Por eso cuando impacte Apophis en el segundo pie, en la parte que corresponde a Irak, se seca el río Éufrates para que se desate la tercera guerra mundial y los espíritus malignos van a los reyes del mundo. Cancelo toda palabra encubierta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales, las lagunas de Egipto, y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas, también lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Y este momento, hermano, durísimo porque va a ser muy, muy espiritual, en donde el espíritu del anticristo se manifiesta sobre la tierra, está escrito. Cancelo palabras encubiertas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón. Le suplicó: rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificio al Señor. Tú fija la hora, respondió Moisés. Dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas, y éstas quedarán solo en el río Nilo. Solo en el río Nilo. Háganlo mañana mismo, dijo el faraón. Entonces acá, cuando el hermanito Moisés hace esa oración, hay una reducción de ranas que salen de la tierra y se mantienen en el río. Bendiciones, hermanita Purificación. De acuerdo, respondió Moisés, se hará como has dicho. Entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu gente. Quedarán solamente en el río Nilo. Es como que hay una merma momentánea y luego viene otra y otra. Entonces Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que le había enviado al faraón, y el Señor hizo exactamente lo que Moisés había predicho. Murieron todas las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios los apilaron en grandes montones, y un hedor insoportable llenó todo el territorio. Pero cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco, y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. De ahí pasa a plaga de mosquitos, luego a plaga de moscas, plaga en los animales, plaga de llagas purulentas. Ese lo voy a leer. Está en Éxodo 9:8. Dice lo siguiente: entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: tomen puñados de hollín de un horno de ladrillos, y que Moisés lance el hollín al aire a la vista del faraón. La ceniza se esparcirá como polvo fino sobre la tierra de Egipto, y provocará llagas purulentas en las personas y en los animales por todo el territorio. Y en esta plaga, hermanos, puede estar representando que hay hermanitos que están pasando por ese desierto, siendo que la ceniza esparcida representa esa sequía del desierto, que provoca llagas purulentas en las personas, en los animales. En los animales entra el becerro, que es el segundo ser viviente. Entonces Moisés y Aarón tomaron hollín de un horno de ladrillos y se pararon ante el faraón. Mientras él observaba, Moisés lanzó la ceniza al aire y brotaron llagas purulentas, tanto en las personas como en los animales. Ni los magos podían estar delante de Moisés, porque también ellos estaban afectados con las llagas, al igual que todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, tal como el Señor había dicho a Moisés. El faraón se negó a escuchar. Plaga de granizo. No me recomienda TikTok, hermanitos. Voy a ver si usando una tarjetita, esas que van regalando.
Bueno, no importa, hermanitos, no hay problema. Plaga de granizo. Dice lo siguiente, en el 9:13. Luego el Señor le dijo a Moisés, mañana levántate temprano, regresa a ver al faraón y dile, esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore, de lo contrario enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. A estas alturas, bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo, con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Pero todavía actúas como señor y dueño de mi pueblo. Te niegas a dejarlo salir. Por eso mañana a esta misma hora enviaré la granizada más devastadora que haya habido en toda la historia de Egipto. En el 19. Rápido manda que tus animales y tus siervos regresen del campo para ponerse a salvo. Cualquier persona o animal que quede afuera morirá cuando caiga el granizo. Cualquier persona o animal. Está hablando del segundo ser viviente y el tercer ser viviente, el hombre y el becerro. Algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo debido a que el Señor había dicho, y enseguida hicieron regresar a los siervos y al ganado de los campos. Pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor dejaron a los suyos a la intemperie. Entonces el Señor le dijo a Moisés, levanta tu mano al cielo para que caiga el granizo sobre la gente, los animales y todas las plantas a lo largo y a lo ancho de Egipto. Así que Moisés levantó su vara al cielo y el Señor envió truenos y granizo. Cayeron rayos hacia la tierra. El Señor descargó una terrible granizada sobre la tierra de Egipto. Nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta igual, con rayos sin parar y con un granizo tan devastador. Dejó a Egipto totalmente en ruinas. El granizo destruyó todo lo que había en el campo abierto, personas, animales y plantas por igual. Hasta los árboles quedaron destrozados. El único lugar donde no cayó granizo fue en la región de Gosen, donde vivía el pueblo de Israel. Entonces el faraón enseguida mandó llamar a Moisés y a Aarón. Esta vez he pecado, confesó. El Señor es el justo y mi pueblo y yo estamos equivocados. Por favor, supliquen al Señor que ponga fin a este granizo y estos truenos tan aterradores. Basta ya. Los dejaré salir. No tienen que quedarse más tiempo. Muy bien, respondió Moisés. En cuanto salga de la ciudad, levantaré mis manos y oraré al Señor. Entonces los truenos y el granizo cesarán, y sabrás que la tierra pertenece al Señor. Sin embargo, yo sé que todavía ni tú ni tus funcionarios temen al Señor Dios. Todo el lino y toda la cebada quedaron destrozados por el granizo, porque la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Pero ni el trigo espelta sufrieron daño, porque todavía no había brotado del suelo. Acá hay un significado, porque habla del trigo, hermanitos, en donde dice un pan de trigo por tres panes de cebada costarán el salario de un día, y 3 panes de cebada, bueno, algo así, hermanitos, no me acuerdo cómo decía. Entonces Moisés se fue del palacio del faraón y salió de la ciudad. Cuando elevó sus manos al Señor, los truenos y el granizo cesaron y se detuvo la lluvia. Al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, él y sus funcionarios pecaron de nuevo, y el faraón se puso terco una vez más. Como tenía el corazón endurecido, el faraón se negó a dejar salir al pueblo, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Bendiciones, hermanita Esperanza. Bienvenido. Y acá, hermanitos, el faraón representa a lo que es Satanás. El faraón representa a la serpiente. Y el faraón se niega a dejar salir al pueblo porque mi padre debe mostrar más de sus plagas y su poder como castigo y disciplina para los que no habían creído en él hasta este momento. Por eso hay procesos de 1260 días para los que arrancamos antes, para los que arrancan en la tribulación y para los que arrancan ese proceso a partir de Apophis, que esos son los que último creyeron y tienen que dejar la vida para obtener la salvación. Voy a leer hasta la Pascua porque son 2 hojas
Y está interesante, si Dios permite. Plaga de langostas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, esto está en Éxodo 10, regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos, con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. También lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron, esto dice el Señor, Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Las preguntas que hago no son para hacer mercaderías. Deja ir a mi pueblo para que me adores. Si te niegas, ten cuidado, pues mañana mismo traeré sobre tu tierra una plaga de langostas. Cubrirán la tierra de tal manera que no podrás ver el suelo. Devorarán lo poquito que quede después de la granizada. Junto con todos los árboles que crecen en el campo, invadirán tus palacios, los hogares de tus funcionarios y todas las casas de Egipto. Jamás en la historia de Egipto vieron tus antepasados una plaga como esta. Después de decir estas palabras, Moisés dio media vuelta y salió de la presencia del faraón. Esta vez, los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron, ¿hasta cuándo permitirías que este hombre nos tenga como rehenes? Deja que los hombres se vayan a adorar al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Estas preguntas no son para hacer mercadería. Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios, pero exactamente, ¿quiénes irán con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros rebaños y nuestras manadas. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. El faraón replicó, ¿verdaderamente? Necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás, solo los hombres, pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Entonces el faraón los echó del palacio. Así que el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan las langostas, que cubran la tierra y devoren todas las plantas que sobrevivieron la granizada. Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día y también durante toda la noche. A la mañana siguiente el viento del oriente había traído las langostas. Estas invadieron toda la tierra de Egipto en densos enjambres y se asentaron desde un extremo del territorio hasta el otro. Fue la peor plaga de Egipto de langostas en la historia de Egipto y jamás hubo otra igual, pues las langostas cubrieron todo el territorio y oscurecieron la tierra. Devoraron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que sobrevivieron al granizo. No quedó ni una sola hoja en los árboles ni en las plantas de toda la tierra de Egipto. Y esto, hermanitos, si cuando los dos testigos empiecen a profetizar y empiecen a cerrar los cielos con el silicio, son consecuencias de la falta de iluminación sobre los cultivos, sobre los campos. Eso hace que haya desvariaciones en las lluvias y van llegando plagas. Es una consecuencia en conjunto de cuando algo está mal, es como que escalonadamente van sucediendo cosas. Este es el libro de Éxodo, Éxodo 10, es la Biblia versión NTV. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón de inmediato. He pecado contra el Señor, su Dios, y contra ustedes, les confesó. Perdonen mi pecado una vez más y rueguen al Señor su Dios para que aleje de mí esta muerte. Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor. El Señor le respondió y cambió la dirección del viento. Y el viento fuerte del occidente se llevó las langostas y las echó en el mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en toda la tierra de Egipto. Pero el Señor nuevamente endureció el corazón del faraón, por lo cual no dejó salir al pueblo. Era necesario que nuestro Padre, por medio de la palabra, endurezca el corazón del faraón, porque de esa manera el juicio lo extendía durante 7 años. Plaga de tinieblas. Luego el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse. Entonces Moisés extendió su mano
hacia los cielos, y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por 3 días. Eso está en el 22. 10, 22. Si sumamos el 10 más el 22 nos da 32, que es el proceso de los 4 seres vivientes. Por ejemplo, en Génesis 37 o 40, habla de José en la cárcel y la muerte del panadero. Cancelo las palabras encubiertas de lo que voy a mencionar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando desviven al panadero habían pasado 3 años. Eso representa que en 3 años del proceso de los 4 seres vivientes es cuando se derrama la sangre. Por eso, en este caso, también está hablando del 32. 3 días de oscuridad que representan 3 años para derramar la sangre en Babilonia. Después del 3 al 4 hay otro proceso. Por eso en Juan 3, cuando habían convertido las 6 tinajas de piedra en la propia sangre que habían derramado, le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Porque habían pasado 3, pero faltaba un tiempo para llegar al 4. Finalmente el faraón llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños. De ninguna manera, respondió Moisés. Bendiciones, hermanita Marta. De ninguna manera, respondió Moisés. Tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios. Y ahí representa que debe proveer los animales, los becerros, y las ofrendas quemadas representan los sacrificios que vamos a ir haciendo en el proceso que vamos conociendo la verdad, en esa caminata de 1260 días. En esa caminata empezamos de una manera y vamos saliendo de otra manera porque nuestro Padre nos fue mostrando el camino. Todos nuestros animales deberán ir con nosotros. Ni una sola pezuña puede quedar atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales. Y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos allí. Por eso el desierto, el proceso de 1260 días, es personal con nuestro Padre. Es donde el Padre pone a prueba el corazón de cada hermano que está siendo procesado. Y el Padre ve realmente el corazón y cuánto le puede otorgar, ya sea de sabiduría, dones y lo que va obteniendo en ese desierto. Porque cada corazón de cada hermanito es diferente. Se podría decir que ahí llega la repartición de dones. Pero el Señor endureció el corazón del faraón una vez más y no quiso dejarlo salir. Lárgate de aquí, le gritó el faraón a Moisés. Te advierto. Jamás regreses a verme. El día que me veas la cara, morirás. Muy bien, respondió Moisés. Nunca más volveré a verte. Y canceló la palabra encubierta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Éxodo 11. Entonces el Señor le dijo a Moisés: heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Después el faraón los dejará salir de su territorio. De hecho, estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra. Dile a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas que pidan a sus vecinos objeto de plata y de oro. El Señor había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel. Además, Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto. Tanto los funcionarios del faraón como el pueblo egipcio lo respetaban. Así que Moisés le dijo al faraón: esto dice el Señor: hoy, a la medianoche, pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí y me suplicarán: por favor, vete, apresúrate, y llévate a todos tus seguidores. Solo entonces me iré. Luego Moisés, ardiendo de enojo, salió de la presencia del faraón. En el 11:8, 11 más 8, 19, ardiendo de enojo habla. Ahora bien, ya antes el Señor les había dicho a Moisés: el faraón no los escuchará, así que haré más milagros poderosos en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón realizaron esos milagros en presencia del faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón y no lo dejó salir
de su territorio a los israelitas. Bueno, terminó el periodo de prueba de ver cómo funcionaba el algoritmo de TikTok, dando la cara. No ha cambiado mucho. Ahora vamos a hablar de Apophis, si Dios permite. Hermanitos, estuve cargando buenas imágenes de lo que es el impacto de Apophis, información de la NASA, en donde hay información de la NASA que se puede decodificar y tiene mucho sentido también con las escrituras. Sabemos que Apophis se divide en dos y un pie cae en el Pacífico Sur y el otro pie cae en lo que representa Babilonia la Antigua. Es el ángel con el librito. Estuve analizando, hermanitos, el ángel con el librito. El ángel con el librito en Apocalipsis 10. Apocalipsis 10:9, en donde representa castigo y disciplina, y dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y esto lo estuve analizando, hermanos, y representa que el librito, que es Apophis, para el ángel es dulce, pero para los que pertenecen a este ecosistema es amargo como ajenjo. Recordamos que la serpiente se arrastra por su vientre, y en este caso menciona amargura en el vientre. Tiene significado muy profundo. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lengua. Y es correcto, hermanos, porque si bien es un juicio que viene a la humanidad, es un día glorioso para los hijos de Dios, porque la venida de nuestro Señor está cerca. Yo sinceramente, hermanitos, yo quiero que llegue a Apophis. Yo ya me quiero ir a casa, hermanos, cuanto antes, si Dios permite. Y ese es el librito, que para los ángeles del reino es dulce, pero amargo para los que no pertenecen al reino de los cielos. Porque ajenjo viene radiactivo para lo físico, pero también espiritual. Es el final de su reino en este ecosistema, si se puede decir, sus últimos movimientos. Esta información, hermanitos, la saqué directamente y hice capturas de la página de la NASA, en donde brindan mentiras, pero también como que es inevitable que nos brinden información, porque esta gente debe programar. Entonces hay informaciones que tienen que ser precisas, no porque sean buenos, sino porque tienen que programar. ¿Qué sucederá en el 2029? Esto es la página de la NASA. El 13 de abril del 2029, Apophis y la Tierra, cada una siguiendo su propia órbita alrededor del Sol, se acercarán a una distancia mínima de tan solo 36.000 kilómetros. No existe peligro alguno para la Tierra, dice. Y hermanitos, acá, si sumamos 3 más 6, son 9 códigos. Y cuando impacte Apophis, es el año 2000. Justamente cuando impacta Apophis, quedan 3 años de gran tribulación. Y tenemos el fin de esos 9 códigos y 3 ceros, que representan 3 años en oscuridad a partir del año 2000. Formación de esta roca. Como todos los asteroides, Apophis es un remanente de la formación temprana de nuestro sistema solar, hace aproximadamente 4.600 millones de años, y acá nos muestra que es parte del proceso de los 4 seres vivientes con las 6 alas, en donde de estas 6 alas deben quedar 4, representan esos doble cero. Cuando las 2 alas extras se caen, queda el ángel con los 4 seres vivientes.
tamaño y distancia. Aún se desconoce la forma exacta de Apophis. Las observaciones del radar sugieren que Apophis es alargada y posiblemente tenga 2 lóbulos, por lo que podría parecerse un cacahuate. Apophis tiene un diámetro medio de 340 metros. Nos muestra que cuando caiga Apophis se termina la gracia. Y un eje mayor de al menos 450 metros. Los 9 códigos. Los 9 códigos cuando impacte Apophis ya no son más. Por eso viene como con los colores del arco iris. Porque ya finaliza la gracia y la salvación por medio de los códigos. Ahí ya el que quiera ser salvo y obtener la gracia tiene que perder su cabeza. Y cancelo palabras encubiertas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es un poco más larga que un campo de fútbol americano de la NFL y tiene aproximadamente la altura de la Torre Eiffel. Como se mencionó anteriormente, Apophis pasará unos 32.000 kilómetros de la superficie el 13 de abril del 2029. Este será el acercamiento más próximo a la Tierra a un asteroide de este tamaño del que los científicos tienen conocimiento previo. En su punto más lejano, Apophis puede alcanzar una distancia de aproximadamente 299 millones de kilómetros, 186 millones de millas de la Tierra. Hay información, mucha información para decodificar. Órbita y rotación. Apophis completa una órbita alrededor del Sol en poco menos de un año terrestre, aproximadamente 0,9 años. Los 9 códigos más el 0 que es la oscuridad. Cruza la órbita de la Tierra. Esto lo sitúa en el grupo de asteroides que cruzan la órbita terrestre conocidos como Atenas, aquellos con periodos orbitales inferiores a un año. El descubrimiento, el asteroide Apophis fue descubierto un 19 de junio. Dato no menor, un 19 de junio. 19 más 6, 25. 2 más 5, 7. La gracia. 7 más 24, 13. El ángel. El número que se le asignó a Apophis es 99942. Si lo sumamos da 33. 33. Que es el número del código de esa piedra, más los 7 truenos que se emiten por parte del león de la tribu de Judá. 40. Castigo y disciplina. Está todo escrito, hermano. Fue todo configurado por nuestro Padre a la perfección. En todos los detalles. Un pie impacta en el Pacífico Sur, en donde se ve muy comprometida la parte de Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, todo lo que es Sudamérica, y del otro lado Nueva Zelanda, Japón y algunos países de Asia. Esto es lo que va a hacer que el segundo pie provoque que el río Éufrates, que está bordeando Babilonia la antigua y ya se está secando, se termine de secar para que marchen los reyes del mundo y se inicie la tercera guerra mundial, siendo que viene con la llave del abismo, la piedra que impacta con el pie en Irak. Y ahí entra la parte Apocalipsis 16, 13, que dice: vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio del Dios, el Todopoderoso. En este momento es cuando se produce la caída de Babilonia por parte del segundo pie, en donde
van a intentar dividir esa piedra antes de que impacte. Al venir con forma de cacahuate, la NASA va a aprovechar esa ondulación para buscar desintegrarla. Pero ese suceso va a ser fallido porque fue escrito que un pie cae en el mar y otro cae en la tierra. Y esas son las coordenadas que tenemos de Pacífico Sur y Babilonia en el 2029, abril. Este es el ángel con el librito, que es dulce para los ángeles del reino de los cielos y amargos para los que pertenecen a este mundo. Por eso, hermanitos, es momento de hablar, hacer live, hacer videos. Ya tuvimos mucha preparación en todos estos meses, en donde, gracias a Dios, el hermanito Jorge nos compartió estos maravillosos códigos para traer la verdad a las naciones. Bendiciones, hermanita Angélica. En Isaías dice, Isaías 24:20, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Porque Babilonia va a caer y nunca más se va a levantar. Por eso, hermanos, es el momento en donde el enemigo juega sus últimas cartas. El proceso del camino de las estrellas inicia con la estrella de Belén, en donde viene nuestro Señor Jesucristo a nuestro ecosistema a mostrarnos el camino, y finaliza con la estrella que brilla en el occidente y destella en el oriente. Y ahí es cuando se produce el fin, Bel-En. El camino inicia en Belén, que representa casa de pan, que es donde venimos a ser probados en este ecosistema, en donde tenemos que tener cuidado con la levadura de los fariseos, porque los fariseos pertenecen a este mundo. Y el camino de las estrellas finaliza con el fin de Bel. Por eso cuando impacta Apophis, finaliza la gracia. En Apocalipsis 10:3 dice lo siguiente: y clamó a gran voz, como ruge un león. Es el mismo león que nació en Belén. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel, que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El fin de Bel. En donde vino este ecosistema con esa falsa luz, luz Bel, en donde muchos hermanitos fueron engañados. Primeramente Dios puedan conocer la verdad.
esa luz, Bel, que ya tiene su destino y le queda poco tiempo, porque ya fue dicho, para que sea hecho. Todo lo dicho por mi Padre se cumplirá. Ya está sucediendo, hermano. Las escrituras que mi Padre escribió en la Biblia se están cumpliendo. Esta semana, hermanitos, tuve una revelación en donde pude entender un poquito más sobre la tercera dimensión y la cuarta dimensión, siendo que la tercera dimensión representa este mundo y las 6 alas de los 4 seres vivientes, en donde el cubo tiene 6 lados en representación de este ecosistema, de lo físico, lo que podemos ver con los ojos humanos, en representación de ancho, alto y profundidad. Son las 6 alas de los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4, 6. Por eso, hermanitos, en Apocalipsis 12 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta aclamaba con dolores de parto en angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces ahí tenemos esa tercera parte de las estrellas del cielo que representan o que responden por el dragón. Y la cuarta parte está en el ecosistema, en donde el dragón tiene el dominio de esa tierra. Por eso el Hijo de Dios pasa grandes penalidades en Babilonia. Canceló palabras encubiertas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En Apocalipsis 6:7 dice lo siguiente: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y que lo montaba tenía por el nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El caballo amarillo representa al ángel. Y por mucho tiempo, hermanitos, el caballo que el que nos montaba fue la muerte. Y canceló palabras encubiertas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero son las penalidades que tuvimos que pasar como castigo y disciplina para poder llegar al final del proceso con esa fuerza para poder iniciar el proceso de los 4 seres vivientes cuando llegaban los códigos y cuando llegaba la verdad. No podíamos iniciar el proceso final de los 4 seres vivientes sin aún que lleguen los códigos, porque los códigos son la verdad. Hasta este momento era derramar la sangre en Babilonia, porque esa espada no teníamos manera de que pase a nuestras manos, porque aún no estaba la verdad. Éramos los burritos, hermanitos, en donde pasamos por Babilonia, en donde no sabíamos defendernos de las preguntas, no sabíamos interpretar la Biblia y entenderla como sí ahora. Entonces, en este momento de la historia es cuando el ángel verdadero de Dios recupera esa espada de doble filo, en donde el Hijo de Dios ya no pierde más lo suyo, y en donde el Hijo de Dios, mediante esa espada poderosa que es la palabra, puede liberar a los hermanos que están en cautiverios porque aún no conocieron la verdad. El Hijo de Dios va a ser libre. Es el momento es ahora. Esta espada que estaba en manos de ese dragón, ahora pasa en manos del ángel. Porque los hermanitos ya están pasando por el desierto y algunos ya fueron terminando el proceso de los 4 seres vivientes. Otros ya están cerca de terminar y algunos están en el proceso, pero ya está la verdad y es más fácil para el ángel pasar por estos procesos cuando ya hay hermanitos que han pasado gran parte de esa caminata en el desierto. El maravilloso proceso de los 4 seres vivientes.
Un proceso muy duro, hermanos, pero que es glorioso. En donde fuimos derramando la sangre en Babilonia como un becerro. Y ahora, hermanitos, hay que afilar esa espada para que corte con más fuerza, porque ahora el ángel de Dios tiene esa espada de doble filo, esa espada que por tanto tiempo tuvo el enemigo. Y eso es conocer la verdad y ser libre, recuperar esa espada. Ya es momento de recuperar esa espada y usarla al servicio de Dios. Las perfecciones de mi Padre para crear este ecosistema, hermanos. Hay pistas para poder contar el número en la vida. 32 dientes, 3 más 2 más 5, 5 dedos, 5 sentidos, 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, que suman 5. 98,6 grados Fahrenheit de temperatura corporal, que suman 5. 14 falanges en las manos, en los pies. La perfección de la creación para dar a luz a un nuevo nacimiento en donde 23 cromosomas de un masculino se deben fusionar con 23 cromosomas del femenino para iniciar una vida en donde ese ángel de luz iba a ser fecundado con 46 cromosomas para en un futuro empezar con ese proceso de los 4 seres vivientes con las 6 alas. Desde el momento que esa luz se hace vida, empieza el proceso difícil hasta llegar al proceso de los 4 seres vivientes, llegado su momento. Y es perfecto como lo hizo mi Padre. Y en este ecosistema, el ángel de luz llega a la vida para ser procesado con las 6 alas, y los que no pertenecen al Padre son los que van en contra del ángel. Y cancelo palabras encubiertas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los niños que tienen síndrome de Down tienen un cromosoma extra, dando un total de 47 cromosomas, en donde el cromosoma 21 se genera una copia extra en lugar de 2, por lo que da 47 cromosomas, dando un resultado del ángel con la gracia. El cromosoma 21 es el autosoma humano más pequeño, conteniendo alrededor de 47 millones de nucleótidos, que representan alrededor del 1,5 del contenido total de ADN en la célula. Son partículas muy microscópicas, hermano, y en donde muestra la perfección del Padre. $47 millones de nucleótidos por 3 cromosomas que fueron los alterados nos da 141 millones de nucleótidos. Y acá está el proceso de los 4 seres vivientes, en donde no debe pasar por eso los 6 ceros. Como castigo y disciplina tenían que venir a este ecosistema. Hay propósitos con esos hermanitos, en donde deben venir a enseñarles a su familia sobre el amor y muchos aspectos que deben desarrollar. El cromosoma número 21, que representa el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo.
Y es maravilloso, hermanos. Mientras más contamos el número, mientras más conocemos, más asombrado quedamos de la sabiduría de nuestro Padre para orquestar este ecosistema. Y hermanos, este ecosistema fue para algo que tenía un principio y un fin. Tan solo piensen lo que debe ser estar en el reino de los cielos, en donde su reino perdura para siempre. La misma gloria del reino de los cielos. Fue un gran live, hermanitos. Disfruté de hacer este live en donde pudimos hablar de varios temas. Ya nuestro Padre viene pronto. Y aquí esperamos ese librito que es dulce para nosotros, hermanos. Y amargo para los que pertenecen a este mundo. Bendiciones, amados hermanitos, que Dios los bendiga. Si Dios permite, este live lo voy a subir a YouTube. Bendiciones, hermanitos, que Dios los bendiga. Hermanito Jorge, bienvenido, bendiciones. Gracias por traer los códigos, hermanito. Gracias a Dios por la sabiduría brindada todo este tiempo, hermano. Realmente conocer el código es una grandeza. Padre mío, Espíritu Santo, te doy las gracias por permitirme abrir este live, por poder conectarme con mis hermanitos, hablar de tu grandeza, Padre. Te pido, Padre, que estés fortaleciendo a mis hermanos, que estés enviando un refresco en el desierto para que puedan atravesar su caminata y que sea más leve, para que puedan obtener fuerzas y paz. Padre, te pido que si hubieron palabras encubiertas, preguntas que no se protegieron, sean canceladas en el nombre de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Sabemos, Padre mío, que tu venida está cerca y acá te esperamos, Padre. Queremos que llegue ese librito que es dulce para nuestras bocas. En el nombre de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Que Dios los bendiga, hermanitos. Bendiciones. Hermanita Vanessa, hermanita Esperanza, gracias a Dios por participar de este live. Hermanita Xiomara, hermanita Dolores, hermanita Purificación, hermanita Claudia, hermanita Cari, hermanito Gabriel, hermanito Jorge. Bendiciones, hermano. Que mi Padre le esté multiplicando sus peticiones y que esté enviando ángeles del tercer cielo para poder arreglar su vehículo y que pueda llegar un refresco para su desierto y su economía. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hermanito Carlos, bendiciones. Angélica Loya, hermanito Giovanni, hermanito Lázaro, hermanita Bautista, Ninito, hermanito Maximiliano Alejandro Jara, hermanito Roberto, hermanito Joaquín, hermanita Yamilet, hermanito Darío, hermanito El Compi, hermanito Carlos, hermanita Sodani, hermanito Alfredo y hermanita Jessie. Que Dios los bendiga. Si Dios permite, nos estaremos conectando cuando el Señor lo permita. Bendiciones.